Escuchar tu propia voz en una grabación o en un mensaje de voz puede ser una de las experiencias más incómodas que uno puede pasar. Es casi como un golpe de realidad. Tal vez, alguna vez, intentaste que tu voz sonara más grave, más profunda, para darle un toque más serio. Dices, hola, buenos días, me llamo Diego, pero, cuando te escuchas en la grabación, sientes que no es la misma voz que tienes en tu cabeza. Eso que escuchas no es lo que esperabas. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nuestra voz parece cambiar cuando la escuchamos grabada? Vamos a desglosarlo un poco y te prometo que la respuesta te sorprenderá. Para empezar, nuestra voz es más compleja de lo que parece. Para que puedas hablar, tus pulmones deben expulsar aire, el cual viaja a través de las cuerdas vocales, no las bucales, esas no existen, que están en tu laringe. Ese aire al pasar por las cuerdas vocales genera vibraciones, y esas vibraciones se convierten en sonido. Pero, aquí está el truco. Hay dos tipos de vibraciones involucradas en todo esto. Te aseguro que esto cambiará por completo cómo ves el proceso. Cuando hablas, tu cerebro recibe dos tipos de vibraciones. Primero, están las vibraciones aéreas, que son las ondas sonoras que viajan por el aire y llegan a tus oídos. Este es el sonido que perciben los demás cuando te hablan. Pero lo más curioso ocurre en el segundo tipo de vibración, las vibraciones óseas. Aquí, el sonido viaja a través de los huesos de tu cráneo y llega directamente a tu oído interno, sin pasar por el aire. Increíble, ¿no? Las vibraciones óseas te dan una percepción más grave de tu voz, y ese tono grave es lo que hace que tu voz te suene familiar, más profunda, más cómoda. ¿La parte más impactante? Solo tú puedes escuchar estas vibraciones óseas. Entonces, ¿qué pasa cuando te escuchas a ti mismo en una grabación? Bueno, cuando te grabas o cuando alguien más te escucha, solo escuchas las vibraciones aéreas. Es como si te faltara una parte de la receta. El problema es que tu cerebro no puede escuchar esas vibraciones óseas que hacen que tu voz suene más grave y más rica. Así que lo que escuchas en una grabación es una versión de tu voz mucho más aguda y menos familiar. Esto genera un choque con la percepción que tienes de ti mismo, y es ahí cuando empezamos a preguntarnos, ¿realmente sueno así? Aquí entra un fenómeno psicológico llamado el efecto de exposición. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando te repiten algo una y otra vez, empiezas a familiarizarte con ello y te gusta más? Pues lo mismo pasa con nuestra voz. Cuanto más escuchas algo, más te acostumbras a ello y más te gusta. Pero claro, cuando te escuchas grabado sin esas vibraciones óseas, tu cerebro se enfrenta a una versión de ti mismo que no es la que tenías en mente. Y eso puede hacer que no te guste lo que oyes. Es como ver una foto tuya que no te agrada porque no se ve cómo te ves en el espejo. Pero lo interesante es que nadie odia tu voz tanto como tú mismo. Es un fenómeno común. De hecho, la mayoría de las personas no perciben las imperfecciones que tú percibes. Lo que pasa es que te has acostumbrado tanto a una versión de ti mismo, con esas vibraciones óseas, que cualquier cosa fuera de ese contexto te resulta extraña. Esto nos lleva a pensar que los demás están notando cada pequeño detalle y que nuestra voz tiene más defectos de lo que realmente tiene. Aquí es donde se pone aún más interesante. Los locutores, actores de doblaje y cantantes pasan por exactamente lo mismo que tú. Ellos también sienten esa incomodidad al escuchar su voz grabada, porque al principio, su voz grabada es tan diferente a la que sienten que tienen en su cabeza. Pero, lo que hacen para superar esto es algo fascinante. Ellos entrenan a su cerebro para acostumbrarse a ese sonido real, el que otros oyen. ¿Cómo lo logran? Con exposición. El proceso es bastante simple, pero poderoso. Primero, se graban a sí mismos constantemente. Esto les ayuda a familiarizarse con la versión real de su voz, aquella que no incluye las vibraciones óseas. Al principio, puede resultar raro, incluso desagradable, pero con el tiempo, se acostumbran. Comienzan a escuchar su voz tal como es, sin el filtro de la resonancia ósea. Así, empiezan a aceptarla. Después, aprenden a modular su voz,
a hablar de manera más pausada, controlada y clara. Este entrenamiento hace que se sientan más cómodos con su voz, y eventualmente, hasta la llegan a querer. Y no olvidemos otro factor, el micrófono. El equipo con el que te grabas juega un papel crucial. Un mal micrófono puede hacer que tu voz suene diferente de lo que realmente es. Es posible que hayas notado que tu voz suena rara en una grabación, pero no siempre es tu voz la culpable. Los micrófonos de mala calidad distorsionan el sonido y hacen que tu voz suene de forma que ni tú ni otros esperan. Por eso, si alguna vez pensaste que tu voz no sonaba como querías, probablemente el micrófono fue el responsable. Ahora, te contaré algo personal. Cuando comencé a grabar videos, la verdad es que odiaba mi voz. Pensaba que nadie me tomaría en serio. Me hacía preguntas como, ¿quién escucharía a alguien con esta voz? Pero con el tiempo, empecé a dejar de escuchar la grabación como una crítica, y empecé a escucharme realmente. Poco a poco, me fui acostumbrando a cómo sonaba mi voz y me di cuenta de algo importante. La voz que antes odiaba, ahora me representa. Así que, si hoy estás pasando por esa misma incomodidad al escuchar tu voz, te invito a que no te rindas. Dale tiempo y permite que tu cerebro se acostumbre a esa versión real de ti. No es cuestión de magia, es cuestión de exposición. Con el tiempo, ese rechazo que sientes hoy puede transformarse en orgullo. Sí. Tu voz es única, y con paciencia, puedes aprender a amarla tal como es. Si los locutores, los actores y los cantantes lo logran, tú también puedes hacerlo. Recuerda esto. Tu voz no es solo un sonido, es una parte de ti, y con confianza, esa voz será tu mejor aliada. Entonces, como ves, tu voz no es tan mala como piensas, es solo que tu cerebro tiene una percepción diferente. Y si algún día te sigues sintiendo raro al escucharla, solo recuerda, al menos no estás cantando en la ducha y te estás grabando, porque ahí sí que las cosas se ponen raras. Si este vídeo te hizo pensar un poquito más sobre tu voz y cómo la percibes, no olvides dejarme un comentario. Y si quieres más curiosidades como esta, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, tu voz es única. Y ahora un poquito más comprensible. Hasta la próxima.